Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre síndrome de ojo rojo, sus diagnósticos diferenciales. Mi nombre es Valeria Cortés Castillo, yo soy residente de segundo año de oftalmología de la Universidad Javeriana, sede Cali. Entonces, para comenzar, quería como recalcar la importancia del síndrome de ojo rojo, porque es una de las causas más frecuentes de consulta, tanto oftalmológicas, por supuesto, tanto en el servicio, ustedes se lo van a poder encontrar en el servicio de emergencias, en su consulta externa o pues ya en una consulta médica especializada. Esto constituye el 2% de las consultas generales del servicio de emergencia en los Estados Unidos y también está relacionada a lesiones ocupacionales en un 3,5%. Y este ojo rojo, porque se da en maneras generales, ya vamos a hablar de las distintas causas, pero a nivel general, lo que va a pasar es que vamos a tener una dilatación de los vasos de los vasos de la superficie ocular y esto va a tener una distribución que puede ser periférica y superficial o puede ser más profunda y central o periquerática. Para hablar de ojo rojo, tengo que ver si al paciente le está doliendo o no y si hay compromiso de la visión. Este es un esquema que quiero que tengan en cuenta, que resume cómo debemos enfocar el diagnóstico de un paciente que consulta por ojo rojo. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si al paciente le duele o no le duele. Si al paciente no le duele, vamos a tener dos grandes categorías: la conjuntivitis, que es la causa más frecuente de consulta, o una hemorragia subconjuntival. Si el ojo rojo es doloroso, me tengo que hacer una siguiente pregunta, es ¿cómo está la pupila? Si la pupila está normal, puedo pensar que el paciente está enfrentando una queratitis o una epiescleritis. Si la pupila está contraída o en miosis, voy a poder pensar que el paciente está frente a una ovitis anterior. O si el paciente está en midriasis, puedo pensar que el paciente está frente a un ataque agudo de glaucoma por un cierre angular. En esta revisión nos vamos a enfocar en estos: la causa indolora, y de los dolorosos, la queratitis y la ovitis anterior, ya que en la siguiente charla les van a dar todo sobre glaucoma agudo por cierre angular. Empecemos entonces por la conjuntivitis, recordar que es un ojo rojo no doloroso. Y todas las conjuntivitis, el paciente va a tener como estos síntomas generales, que es lagrimeo. El paciente les va a decir que tiene como si tuviera un mugre en el ojo, al paciente le va a picar los ojos, va a tener prurito, incluso le pueden arder los ojos. Y vamos a tener tres grandes categorías de conjuntivitis: la conjuntivitis bacteriana, la conjuntivitis viral y la conjuntivitis alérgica. En la conjuntivitis bacteriana vamos a tener diversos tipos de microorganismos que nos pueden causar esta patología, pero el más frecuente es el estafilococo aureus. ¿Esto cómo se contagia? Por contacto directo con las secreciones. El paciente va a tener secreciones purulentas y se puede presentar infiltrados de polimorfonucleares y generar también pseudomembranas. El inicio de esto va a ser agudo, el paciente va a tener enrojecimiento, lo que les estaba mencionando, sensación de cuerpo extraño, ardor, secreción, y es bilateral, pero el paciente usualmente refiere que le empezó primero en un ojo y al día o a los 2 días ya se le pasó al otro ojito. El paciente en las mañanas puede tener dificultad para la apertura palpebral debido a estas secreciones y también puede tener síntomas sistémicos si estamos hablando de otros microorganismos como lo son el gonococo, el meningococo, la clamidia o la Haemophilus influenza. ¿Qué signos vamos a poder encontrar? Edema y eritema palpebral, inyección conjuntival, como lo podemos observar acá, una secreción que inicialmente es acuosa, pero luego se vuelve mucopurulenta. Cuando ya tenemos compromiso de la córnea, le denominamos queratoconjuntivitis y podemos observar erosiones puntiformes en la superficie de la córnea. Ya cuando tenemos otros microorganismos un poco más agresivos como el meningococo y el gonococo, pues podemos presentar ulceraciones periféricas a nivel corneal, y ya en infecciones severas, pues puede causar la presencia de adenopatías. Como yo voy a tratar esta queratitis bacteriana, el tratamiento es empírico y es tópico. Tenemos una amplia gama de medicamentos que podemos utilizar, como la ciprofloxacina o la moxifloxacina, la tobramicina, la polimixina B o la gentamicina. Esto, la idea es que lo utilicemos 4 veces al día y que no dure menos de una semana, por lo menos mínimo una semana. Y otras medidas que podemos utilizar es la irrigación, esa limpieza ocular para limpiar esas secreciones. Si el paciente es usuario de lentes de contacto, hay que suspenderlos inmediatamente. Él tiene que botar esos lentes de contacto. Y si les preguntan que cuándo puede volver a utilizar sus lentes de contacto,
48 horas después de que finalizó, de que ya terminó todos sus síntomas, el paciente terminó su tratamiento y ya está completamente asintomático. Y la idea es que tenga unos nuevos lentes de contacto. Importantísimo, el higiene de manos, como les mencionaba, esto es una enfermedad por transmisión de contacto, entonces mucho cuidado con recomendarle mucho al paciente esto porque así como él se contagió, puede contagiar a las personas que están alrededor. Y sobre todo ustedes también, higiene de manos una vez revisaron a ese paciente. Aquí tengo una amplia gama, pues, como de medicamentos que puedo utilizar. En estas presentaciones tengo, por ejemplo, el Floac. En estas fotografías tienen el uso de esteroide. Realmente la idea es que tratemos de evitar los esteroides, sobre todo cuando no estamos seguros si estamos frente a una queratitis o una conjuntivitis bacteriana, porque podemos presentar una alteración corneal y podemos empeorar el cuadro. Entonces, tenemos amplia gama de antibióticos, tobramicina, el Oftamox, que es la moxifloxacina, el Sofixin, que también viene su presentación únicamente con ciprofloxacina, el Flovac, que también viene únicamente con la presentación de ciprofloxacina en algunas ocasiones, y también pues viene la presentación con esteroide que nos ayuda a aliviar síntomas, pero como en la consulta general, si no estamos seguros que estamos frente a una conjuntivitis bacteriana, tratar de evitar los esteroides, porque podemos tener otras patologías que si le pongo esteroides pueden empeorar su pronóstico. En la conjuntivitis viral va a estar dada por el adenovirus, que es un virus de doble cadena no envuelto, se da en el 90%, perdón, de los casos. Es esporádica o cuando hay epidemias y es altamente contagiosa, ya que esta pues tiene una alta capacidad de supervivencia. Esto no lo podemos contagiar por secreciones tanto oculares como respiratorias o distintos fómites. El paciente va a referir los mismos síntomas que ya les había referido previamente, pero aquí es importante preguntar si ha tenido síntomas gripales, si hay alguien enfermo en su casa, si hay alguien más con estos síntomas, si tiene dolor de garganta, resfriado, entre otros, porque puede estar relacionado. A los hallazgos oftalmológicos yo voy a encontrar folículos, que son estas pequeñas protuberancias que se dan en esta conjuntiva tarsal, como lo podemos observar acá, y pueden generarse también pseudomembranas. El tratamiento de esta conjuntivitis viral suele ser autolimitado. El tratamiento más que todo es sintomático para ayudarle a aliviar estos síntomas que son tan molestos, sobre todo importantísimo tratar de evitar el contagio de más personas, entonces el lavado de manos, súper importante, evitar el contacto ocular, rascarse el ojo y darle la mano a otra persona, por ejemplo, no usar lentes de contacto y pues si le podemos decir al paciente que utilice pañitos de agua fría, pueden ayudar a mejorar como esa inflamación y esa molestia que siente el paciente. Ya como medicamentos tópicos podemos utilizar corticosteroides como la prednisolona cada 6 horas y también lubricante. Uno de ellos, por ejemplo, es este Proxten Plus que nos puede ayudar y los distintos lubricantes que podemos encontrar en el mercado. En cuanto a la conjuntivitis alérgica, es un trastorno ocular que es bastante frecuente y se va a generar una reacción conjuntival aguda sobre un alergeno o el ambiente. Eso también puede ser crónico, también puede venir de meses el paciente teniendo una conjuntivitis alérgica. Los síntomas son los mismos que ya he mencionado antes, solo que no tiene esa secreción purulenta y aquí el síntoma cardinal es el prurito. El paciente se va a rascar muchísimo los ojos. Los signos hiperemia conjuntival, las papilas, que son estas protuberancias que son más grandes que los folículos que ya les había mencionado previamente, quemosis, que es esta inflamación de la conjuntiva, como lo podemos observar acá, o edema palpebral. Recomendarles mucho el prurito. Este es el síntoma cardinal. ¿Qué tratamiento podemos utilizar? Lubricantes, sobre todo para ayudar a estas molestias, pero también podemos tener otras herramientas, echarnos una mano de estabilizadores de mastocitos como el cromoglicato de sodio, y ahora son muy frecuentes los fármacos de acción dual, que tienen tanto estabilizadores de mastocitos como antihistamínicos como son el ketotifeno o la olopatadina. Ya cuando son reacciones alérgicas muy severas, puedo utilizar lo que son los antihistamínicos orales cuando tengo estos síntomas que son bastante marcados y bastante molestos. Aquí quise poner este apartado de las conjuntivitis en el recién nacido porque hay dos importantes que son el gonococo, que se va a dar en los primeros 3 días de vida del paciente. Es muy purulenta, esa es la característica, es hiperaguda y es muy purulenta como lo podemos observar en la imagen. Y esta tenemos que tener bastante cuidado y ponerle bastante atención porque como complicaciones puede tener complicaciones sistémicas como lo son la artritis séptica, la meningitis o llevar una sepsis.
Y el tratamiento por esas complicaciones también va a ser sistémico, como lo es con la ceftriaxona 25 miligramos kilodosis. Otro o sea, del segundo, que es muy importante aquí en las conjuntivitis de recién nacido, es la conjuntivitis por clamidia. Esta ya no es tan hiperaguda, se da aproximadamente a los 5 a 14 días del recién nacido y la secreción va a ser mucoide al principio y luego se torna purulenta. Esta es la más frecuente del recién nacido y como complicaciones puede tener neumonía el paciente. Entonces, es importante también dar un tratamiento sistémico como lo son la eritromicina, 50 miligramos kilo vía oral por 14 días. Y aquí este paciente también puede tener reacción folicular con estas pequeñas protrusiones aquí en el tarso que luego se pueden confluir y formar estos cuerpos de inclusión. Listo, estas son las queratitis. Vamos ahora, perdón, estas son las conjuntivitis. Ahorita vamos a pasar a la hemorragia subconjuntival. Y esta simplemente la quise poner porque es bastante frecuente que llegue al servicio de urgencias un paciente muy asustado porque tiene el ojo como lo está en esta fotografía. Aquí lo importante y lo quise poner es para que ustedes puedan tranquilizar al paciente. Este paciente con hemorragia subconjuntival se da idiopática, simplemente se dio, es espontánea, él es asintomática y lo que va a pasar aquí es que vemos que la conjuntiva es la telita transparente que recubre la superficie ocular, ¿cierto? Y debajo tenemos vasitos. Por cualquier motivo, y a veces espontáneo y no sabemos por qué, se rompe uno de esos vasitos. Y nosotros llamamos eso como el morado del ojo. Cuando uno se lastima en otra parte del cuerpo que le sale un morado, bueno, nosotros decimos que ese es como el morado del ojo. Solo que nosotros podemos visualizar la sangre. Esa sangre no tiene salida. Nosotros vamos a ver que incluso el paciente empieza con un cuadro que puede ser pequeño, una hemorragia pequeña, pero como no puede salir, ella se va a regar. Entonces, hay que explicarle al paciente que eso puede pasar para que no se asuste. No, es que estaba así y amanecí peor, mire, ya lo tengo todo rojo. Sí, es normal, puede pasar. La sangre por gravedad pues se va expandiendo hacia abajo. Entonces hay que explicarle eso al paciente. A veces se forman pequeños coagulitos y esos molestan y pueden generar un poquito de dolor, como una punzada leve. Y esto pues se ha visto que se relaciona mucho sobre todo con maniobras de Valsalva. El paciente tose, alzó algo pesado, vomitó, estornudó. También se ha relacionado en algunas ocasiones con picos de hipertensión en pacientes sobre todo anticoagulados, pero no es tan frecuente. Entonces, básicamente muchas veces es idiopática, no nos sabemos por qué se ve la hemorragia subconjuntival, pero pasó, no afecta la visión, no me pone en peligro mi visión y tiene una resolución espontánea aproximadamente de 3 semanas. El río se va reabsorbiendo solita. Entonces, esto no requiere tratamiento. No hay gota que me sirva a mí para yo hacer reabsorber esa sangre más rápido. Simplemente hay que esperar. Como recomendación que le pueden dar al paciente, no exponerse mucho al sol porque la sangre se suele poner marrón y estéticamente no es tan bonito. Entonces, simplemente dar esa recomendación, tranquilizar al paciente, no pasa nada, es como el morado del ojo y se va a reabsorber solito. ¿Por qué pasó? Muchas veces no sabemos, muchas veces el paciente vomitó, se rascó muy duro, tuvo un cambio de temperatura muy brusco, entre otras cosas, entonces se da y hay que tranquilizar al paciente. Pasemos entonces al ojo rojo doloroso. Empecemos con las queratitis. Recordamos que las queratitis es un ojo rojo doloroso y la pupila está normal. Entonces, en estas queratitis, vamos a ver qué está la queratitis. La queratitis en general es una patología inflamatoria de la córnea que tiene alto potencial de afectar la visión. Y esta se puede dar tanto por bacterias, virus, hongos o parásitos, generalmente en países de vías de desarrollo, y hay distintos factores de riesgo que tenemos que preguntarle al paciente. Entonces tenemos que preguntar al paciente si el paciente usa lentes de contacto, si ha tenido traumas, ya sea quirúrgicos pues, o simplemente de la cotidianidad, medicamentos oculares que estén contaminados o hay alguna alteración en la superficie corneal o enfermedades sistémicas que puedan favorecer esto. Entonces la queratitis bacteriana generalmente se produce cuando hay una alteración de esa barrera, de ese epitelio de la córnea. Vamos a tener distintos microorganismos estos que son como los más agresivos, que es Neisseria gonorrea, meningitis, Haemophilus influenza, tienen la capacidad de penetrar el epitelio sano. Afortunadamente no son las más frecuentes. Las más frecuentes es estas que son por Pseudomonas y por Staphylococcus aureus. Importantísimo, la pseudomonas está relacionada en un 60% de las queratitis en pacientes con lentes, usuarios de lentes de contacto, y el paciente va a estar muy sintomático, va a presentar bastante dolor, un enrojecimiento importante, hiperemia conjuntival, va a tener mucha fotofobia, va a comprometer su visión, va a tener visión borrosa, puede incluso a veces presentar secreción
Y vamos a ver si nosotros teñimos con fluoresceína, que es esa tinción que nosotros ponemos en los ojitos y le ponemos luz azul, va a teñir verde si hay algún defecto epitelial, como en esta fotografía vemos que aquí hay un defecto epitelial localizado, una úlcera. Entonces, va a teñir en estas queratitis. Puede generar edema estromal, un edema alrededor de la úlcera o de la queratitis, y podemos tener también reacciones severas como hipopio, donde esa decantación de leucocitos inferior, más adelante hay fotografías que les voy a mostrar, o producir también quemosis o sinequias posteriores, que es como que el iris se pega a diferentes estructuras. Aquí podemos observar, pues esta es muchísimo más grave. Vemos que es una úlcera bastante grave, grande. Aquí esta sería la córnea. Aquí podemos ver esta línea, ¿cierto? Y aquí esto blanquito, esto es el hipopión. Entonces, una inflamación bastante severa y está relacionada pues con estos episodios de infección. También me puede llevar incluso a una perforación corneal. Entonces, es una patología, es una emergencia oftalmológica y hay que correr. Cuando tengo úlceras con infiltrados, generalmente son bacterianos. Yo lo que trato de hacer es hacer cultivos y después de hacer los cultivos, yo ya inicio mi tratamiento antibiótico. Voy a manejar el dolor y la infección. Entonces, para el dolor, yo voy a utilizar ciclopléjicos, como el ciclogil, por ejemplo, un ciclopentolato, para mejorar ese dolor. La pupila se va a dilatar, va a evitar esa contracción del esfínter del iris, entonces no va a producir tanto dolor y también evitamos que haya la formación de sinequias. Y los antibióticos tópicos, pues dependiendo de la severidad de la úlcera, pues voy a tomar diferentes antibióticos. Entonces, es una úlcera que está comenzando, por ejemplo, puedo utilizar la moxifloxacina, este es Oftamox, o también está el Vigamox, que nos puede ayudar a controlar un poco esa infección. Cuando tengo úlceras mucho más grandes o que pueden afectar la salud visual, por ejemplo, que estén en el eje pupilar o que estén bastante inflamadas o que estén con bastante progresión, puedo utilizar antibióticos fortificados que se hacen a través, por ejemplo, de la vancomicina, que es una preparación especial. Pasemos a la queratitis fúngica. Esta es la causa de pérdida de visión en países tropicales y subdesarrollados, es bastante frecuente. Y tenemos dos tipos grandes que son por hongos filamentosos, como son el Fusarium y el Aspergillus, y las levaduras como la Cándida. Como factores de riesgo, el uso prolongado de corticoides tópicos, los lentes de contacto, inmunosupresión, diabetes o, sobre todo eso, hay que echarle mucho ojo y hacer una buena historia clínica, trauma vegetal. Como clínica, el paciente va a presentar también los mismos síntomas que les he mencionado antes. El paciente muchas veces es difícil diferenciarlo de una queratitis bacteriana, una úlcera bacteriana. Aquí lo que vamos a encontrar sobre todo, pues esta es muchísimo más avanzada, es una queratitis bastante severa, esto es por cándida. Y pero en esta que está un poquito más localizada, les quería mostrar que los bordes no son tan definidos como en la queratitis bacteriana y son unos bordes que son plumosos, como lo podemos observar acá. También tienen lesiones satélites. Muchas veces nosotros vemos que pensamos y pasa así, porque a veces es difícil diferenciarlas. Empezamos a manejarlo como una queratitis bacteriana, como una úlcera bacteriana, y le hago seguimiento, el paciente no mejora, no mejora, a veces empeora, entonces ya tengo que estar pensando que quizá no sea una bacteria, sino que es un hongo, y pues si no creció nada en el cultivo, no quiere decir que no lo tenga, eh, y tengo que cambiar mi terapia. Entonces, como para tener eso en cuenta. Y el tratamiento aquí se hace con antifúngicos tópicos por al menos 12 semanas. Cándida se maneja con anfotericina B al 0,15% o natamicina al 5%. Aquí no quería dejar pasar la ocasión para hablarles del herpes. El paciente, además de todos estos síntomas, va a presentar exantema vesicular y se asocia a conjuntivitis papilar, secreción y edema a nivel del párpado. Y aquí característico del herpes son estas úlceras dendríticas que se ven como ramificadas, miremos que tiene con fluoroseína por una manera muy particular y afecta principalmente a los pacientes que son atópicos, donde tienen una afectación extensa de la piel, como el eczema. Lo quise traer porque hay que tener cuidado de no poner esteroides, porque cuando pongo esteroides esa úlcera se empeora y me puede ocasionar algo como esto. Se pueden poner mucho más grande, mayor inflamación, mayor dolor y peor pronóstico visual. Entonces, lo que les mencionaba al principio de los esteroides con las conjuntivitis bacterianas, a veces uno ve que se manda antibiótico con esteroide o esteroide para todos, y no se ha visto en la lámpara de hendidura, no se ha hecho una adecuada historia clínica y cuando vemos llega el paciente ya con este compromiso
no era una conjuntivitis bacteriana, resulta que tenía una infección por herpes. Entonces, es para que tengamos mucho cuidado con esto. El tratamiento lo podemos hacer con antivirales tópicos como es el aciclovir o ganciclovir de 3 a 5% en ungüento 5 veces al día por 5 días. Podemos utilizar antivirales orales como la aciclovir 400 miligramos 5 veces al día o valaciclovir 500 miligramos 3 veces al día. Y ya cuando tengamos una sospecha de que una sobreinfección bacteriana, pues utilizamos antibióticos como es el amoxiclavulonato o la eritromicina. Aquí hay algunas presentaciones, por ejemplo, el Virex, el ungüento oftálmico, y el Virgan también está como ungüento oftálmico y ya pues el aciclovir oral. En cuanto al herpes zóster, simplemente es como mencionarles, recordarles que esto se da, el paciente tiene antecedente de infección por varicela zóster en la infancia y el virus va a permanecer latente a nivel del nervio trigémino, pues en esta ocasión, y la reactivación pues va a generar este herpes zóster oftálmico. El paciente va a presentar como prodromo, cefalea, malestar, fiebre. El dolor es unilateral y va a ser un dolor neuropático tipo hiperestesia del ojo o el área comprometida, en la frente superior sobre todo, entre otros. Y es importante mencionar que cuando vamos a tener también estas lesiones que van a ser pápulas rojas o vesículas claras sobre una base eritematosa que luego se rompan y forman costras alrededor justo en ese dermatoma. Cuando tengamos una lesión en la punta de la nariz, como estas, ya saben, hay que tener cuidado y hay que valorar los ojitos porque ya nosotros estamos pensando que hay compromiso de la rama oftálmica del trigémino. Entonces, importante eso. Y me puede dar los diferentes tipos de queratitis que ya les mostré, una queratitis aguda, ya sea epitelial, estromal endotelial, y nos puede tener un riesgo de pérdida de la visión. Como tratamiento va a ser oral, aciclovir 800 miligramos vía oral 5 veces al día por 5 a 7 días. Podemos también utilizar el valaciclovir 1 gramo 3 veces al día o famciclovir 500 miligramos 3 veces al día. Y tratar de hacerlo lo más rápido posible, es mejor si se inicia en las primeras 72 horas de la aparición de las lesiones. Bueno, continuamos entonces con el ojo rojo doloroso, con miosis en uveitis anterior. La uveitis anterior se define como una inflamación del tracto anterior de la uvea, incluyendo el iris y la parte anterior del cuerpo ciliar, que es la pars plicata. Es la uveitis anterior la más común de las uveitis. Tenemos la uveitis anterior, intermedia y posterior. Y se caracteriza por tener una inflamación del iris como la iritis o inflamación del iris y el cuerpo ciliar que se denomina iridociclitis. Vamos a tener algunas formas que están relacionadas con enfermedades como reumatológicas o una asociación con HLA-B27 e idiopáticas también. No nos demos cuenta por qué fue que tuvo esta uveitis anterior. Son como la mayor proporción de la etiología de esta uveitis. Otras etiologías, trauma, inflamación relacionada con el cristalino en caso de FACOS, por ejemplo, pues, cirugía de extracción de catarata, infección por herpes simple, una inflamación en cualquier otra parte del ojo o una enfermedad sistémica. ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? El paciente va a tener un dolor ocular unilateral que se instaura de manera rápida, va a tener bastante fotofobia y va a tener mucho enrojecimiento, pero vemos esa contracción pupilar. Está la pupila miótica y eso se da por un espasmo del esfínter de la pupila. El paciente va a presentar una disminución de su agudeza visual y esta va a ser proporcional a la gravedad y tenemos varios tipos en tipos idiopáticos, perdón, o HLA-B27, vemos que el paciente puede tener recurrencias. El paciente va a presentar inyección ciliar con esta hiperemia conjuntival, que es circunlineal a nivel periquerático, por ejemplo, y tiene como un tono más violáceo y se afectan vasos profundos. Aquí la podemos observar esta inyección ciliar, la miosis y algo que nosotros podemos valorar en la lámpara de hendidura es si el paciente tiene células en cámara anterior que nos indica esta inflamación. Aquí hay 3 celulitas muy chiquitas, no sé si las alcanzan a observar, pero nosotros cuando hacemos eso vamos a poder ver las celulitas flotando, esos punticos blanquitos flotando en la cámara anterior, eso nos indica inflamación. También puede generar hipopión por esta inflamación, esta decantación de leucocitos, entonces nos puede producir este hipopión. ¿Qué tratamiento debe utilizar? Pues es un proceso que
que es un proceso inflamatorio, pues puedo utilizar antiinflamatorios como lo son los corticosteroides. Puedo utilizar prednisolona al 1%, dexametasona al 0,1%. Importante aquí es que cuando yo utilizo estos esteroides, yo tengo que empezar con terapia full, por ejemplo, una gota cada hora, cada 2 horas. Nosotros generalmente lo dejamos, cada quien tiene su esquema, pero se dejan por semanas. Entonces, poner, no sé, una gota cada 2 horas, una semana, luego por una gota cada 4 horas por la siguiente semana, luego por una gota cada 6 horas la siguiente semana. Es un tratamiento largo hasta que llegamos a una gota al día, una semana y se suspende. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque si yo suspendo abruptamente los esteroides, puedo tener un efecto rebote y volverme a causar esa inflamación a nivel del ojito. Para el dolor, cicloplégicos, también evitamos la formación de sinequias posteriores, como el ciclopentolato o la atropina, y también pues en un estado agudo puedo utilizar la fenilefrina al 2,5% al 10% para ayudar a que haya esa parálisis del esfínter pupilar. Y eso es lo que les traía el día de hoy.